Cuando llegue el fin del mundo, allí estará el séptimo arte para contarlo. El cine posapocalíptico es un cúmulo de diversos escenarios donde los últimos hombres y mujeres sobre la Tierra aprenderán a sobrevivir contra la barbarie, la hambruna, la radiación y cuanto capricho natural devastador se le antoje a la fábrica de sueños y pesadillas posapocalípticas. Prepare yourself. Prepárese, que Sin Escape lo llevará al futuro menos esperanzador de la humanidad. Ya lo ve usted, a gozar, que el mundo se va a acabar, decía por ahí una película mexicana, y precisamente el tema posapocalíptico que estaremos precisamente hablando hoy en Sin Escape con el panel que usted ya conoce, Arturo Esquivel. Mi estimado Con Rubén gusto. Navarro, pues muchas gracias. Estamos aquí precisamente para hablar de un tema que aquí Juan Pablo, que es nuestro invitado estelar y toda sapienza, gracias a él, nos va a orientar mucho acerca de este tema que se puede uno perder fácilmente, porque una cosa es hablar de películas sobre el fin del mundo y otra cosa sobre las películas posapocalípticas. De hecho, hablar del antes y después del apocalipsis o durante el apocalipsis es un tema muy amplio. Y ya lo presentaste, Juan Pablo sí, Martínez, exacto. que tiene ya Gracias. una horda de fans que siempre dejan comentarios por ahí. No son fans, se les llaman de estos pueblerinos enardecidos con tridentes de antorchas. antorchas. Sí, exactamente. Pero gracias a todos, son así como no. Que por cierto, ya por ahí agradecerle al señor Arturo Jiménez, que dejó un comentario por ahí diciendo que te pareces al crítico de la nostalgia, este personaje que lo vemos por ahí en las redes Caray, Les sociales. queremos una mención porque en este- hay una de esas películas por ahí posapocalípticas que hay que hacer referencia. Bueno, no vamos a tratar mucho el tema, Doug pero... Walker es precisamente el Exacto. actor que interpreta. al Fíjate, crítico. mi estimado, me llamó la atención que precisamente el 21 de diciembre del 2012, Beatriz Maldivia hizo un artículo muy interesante sobre el cine apocalíptico. Y hizo un desglose muy interesante: apocalipsis con mensaje, amenaza nuclear, perspectiva religiosa, enfoque dramático, el fin del mundo es ahora. Cuando el mundo se acabe quedará Charlton Heston, obviamente por las 3 películas que él protagonizó relacionadas a este tipo de películas, catástrofe, ciencia ficción e invasión alienígena. Es decir, el mundo es vasto para hablar del fin del mundo, valga la Exactamente. redundancia, ¿no? Pero en este caso, fíjate que sí es muy importante centrar el fenómeno postapocalíptico en base precisamente a lo que la etimología de la misma palabra indica. O sea, el apocalipsis al final habla precisamente de un fenómeno de avasallamiento a nivel social, cultural, político, geopolítico y evidentemente también religioso, al punto en el que el ser ¿Global? humano... totalmente, claro. O por lo menos lo interesante es ver cómo las grandes potencias se ven debilitadas o colapsadas a raíz de este evento, que puede ser de índole, por supuesto, eminentemente bíblica, religiosa. Sí, por lo general el fenómeno postapocalíptico sirve como parábola para este tipo de elementos, ¿no? Exacto. Pero más que nada se centra ante la sociedad que sucumbe ante la propia estupidez humana, ¿no? Base a su fervor o su gran afición hacia la guerra, hacia los conflictos bélicos, generalmente Sobre es, todo, ¿no? exacto, la guerra nuclear la que termina O devastando. jugar a ser Dios, ¿no? De alguna forma, exactamente, un evento causado a nivel científico, también a nivel natural, que por supuesto también está propiciado por el mal uso que le hemos dado a los recursos naturales, etcétera. Entonces, Mira que me hace recordar, Juan Ajá. Pablo, un film que vi de joven, de chavo, que se estrenó en 1983, que se llamaba precisamente El Día Después. Uno de los protagonistas mencionaba que Albert Einstein, le preguntaron alguna vez a Albert Einstein que cómo sería la Tercera Guerra Mundial, y él dice que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí, que sí. la Cuarta Guerra Mundial, y esto es a lo que vamos, sería Sí, sí. con palos y Y piedras. piedras, Es lo que a exactamente. fin de cuentas el cine posapocalíptico nos está llevando, ¿no? Exactamente. Es interesante cómo incluso este fenómeno desde la misma literatura ya nos orientaba, ¿no? Y también en el inicio del cine. La primera película a la que se tiene constancia al respecto es de 1924, que es El último varón sobre la Tierra, una epidemia que acaba con todas las entidades testosterónicas
económicas de este planeta y al final solo queda un individuo que vive pues, en una cabañita y todo, pues, en una muy recóndita, ¿no? De una forma muy huraña. Llegan otras mujeres y a partir de ahí se forman clanes. Se empiezan a prefigurar los elementos que nosotros ya vamos a entender como cine postapocalíptico, ¿no? Primero que nada, la lucha por la supervivencia. Posteriormente... Tenía la difícil tarea de poblar la tierra. Y este pobre cuate, pues ni hablar, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya ni modo, exactamente. ¿no? Muy buena película, creo. Sí. Para la gente que tiene la oportunidad de volverla a ver, o si no la ha visto, revísela, como siempre decimos en las redes sociales, que es donde normalmente es lo primero que buscamos para tal vez encontrar una película. Muy buena, bien llevadita, personajes muy bien construidos. Sí, ¿cómo no? Y para aquel entonces, que es el 24, pues funcionaba muy bien. Cómo no. Posteriormente, pues se va desarrollando otros elementos, incluyendo una adaptación en 1936, que es de la novela casi postapocalíptica de H.G. Wells, que es, por supuesto, Things to Come, la vida futura. La vida futura. Exactamente. Bueno, es una de las traducciones que tiene, ¿no? Y es también muy interesante, cómo hay de un elemento distópico, una sociedad que no sabe cómo realmente convivir y a raíz de la tecnología se le va dando al traste, realmente se genera un proceso postapocalíptico. A la década de los 40 y 50 pues, le vamos a añadir otros pequeños relatos, incluso algunas primeras adaptaciones a textos de Richard Matheson, como por ejemplo de Soy Leyenda, que es eminentemente postapocalíptico, con Vincent Price. Exactamente, como El último hombre en la Tierra, así se llamaba también la película, una sociedad totalmente devastada por un virus. En ese entonces todavía no se visualizaba tanto la idea de que la humanidad pueda terminar por una cuestión eminentemente bélica, sino que le daban o le dotaban ciertos aspectos místicos o cuasi científicos como lo puede ser una epidemia o una enfermedad. Ya es posteriormente en la década de los 60. De vampiros aquí. Exactamente. Bueno, es muy curioso porque Matheson en el texto no hablaba necesariamente de una raza en específico. Tenían patrones de conducta semejantes a los de un vampiro, entre un vampiro y zombie. Pero al final lo fundamental es la reflexión que desarrollaba Matheson en ese texto sobre el proceso de desolación que implicaba para un individuo habitar todo un planeta donde quedaban nada más criaturas salvajes, incivilizadas, y él como la única entidad con raciocinio en edificios devastados. O sea, al principio uno se emociona y piensa, bueno, entro a un lugar y lo saqueo y me hago de todo lo que siempre quise. Y aparte empiezo a hablar con maniquíes, ¿no? Exacto, que es lo que también ocurre. Que es algo que no se rescata del todo con la versión con Will Smith. No, ahí no se rescata nada. Sin embargo, en la versión de Charlton Heston sí hay ese grado de locura interesante. Sí, ¿no? el hombre omega, exactamente. Hombre omega, ahorita que mencionabas, bueno, a Charlton Heston, ya empezar a dar este brinco a una época un poco más contemporánea. Exacto, él empieza a introducirse, pero a elementos un poquito más distópicos. El cine, por ejemplo, la película, que desarrolló, de Soylent Green, Cuando el destino nos alcance. Es más un cine distópico, un futuro trastocado que en sí un fenómeno postapocalíptico, porque todavía no estructura, es un régimen fascista terrible, claro, igualmente pero sin embargo superpoblado, donde exactamente, hay una que para eso vamos, pero sin embargo, bueno, no deja de haber una cierta estructura, o sea, no ha habido nada que barra a la humanidad, la sociedad sigue funcionando mal, pero sigue funcionando, trabajando. Tal como es. La que sí es postapocalíptica, por supuesto, el planeta de los simios. Exacto, y reitero la frase donde dice que cuando el mundo se acabe quedará Charlton Heston, precisamente por esto que estábamos. Y que nos salve, ¿no? Y qué bueno, yo siempre quedo en las manos de Charlton Heston. Y Cher, ¿no? También. Sí, cómo no, sí, y la cucarachita de Wally. Sí, efectivamente. Oye, sin duda, mencionas el tema del planeta de los simios. Yo creo que es una película que podríamos decir que hace un antes y un después en ese tipo de películas por la forma en la que es llevada, guardando pues esa sorpresa, ¿no? Ya para la parte final. No revelaremos nada por si todavía hay gente que no ha visto la película, que me parecería una persona increíble, ¿no? Que no la hayan visto. Y deberían, sí. Corra y vaya y véala. Pero es cierto, ¿no? Con ese gran final. Sí, no. Y que no pudo superar en absoluto Tim Burton con su versión. Sí, no, más eso ya. Y que tuvo por ahí otras 4 secuelas, algunas de buena calidad, otras ya muy menores. Claro. Pero es cierto, veíamos los temores que tiene la humanidad a este tipo de situaciones, a visualizarse en un futuro complicado. Y precisamente creo que cada película retrata alguno de los temores más grandes que tenemos en el planeta de los simios, precisamente. La evolución bizarra en este caso. Exactamente. ¿no? ¿no? ¿O involución, tal vez? Hay muchas películas. Está 12 monos que mucha gente ubica, pero que pues está basada en un cortometraje francés, La Jet, exactamente, que me parece impresionante. Me parece una de las mejores de Terry Gilliam. Ya la película de 12 monos ya estamos dando un brinco muy severo, pero sin embargo está muy interesante por la forma en la que se maneja. Sí, efectivamente, una sociedad totalmente devastada por un virus al cual pues hay que investigar qué fue lo que ocurrió, qué lo propició. El personaje de Bruce Willis, que es el protagonista, pues debe llegar al pasado, unos cuantos años antes, para tratar de descubrir lo que en el futuro se especula fue el ejército de 12 monos. Para no dar el brinco tan grande,
El corto viene de 1962. Ah, no, claro, claro. Sí, tiene razón. O sea, con respecto a la fuente, sí. Sí, claro. Ya la adaptación posterior. Ya veíamos por ahí una película o este cortometraje basado simplemente en fotos, alguna Sí, narración muy interesante, donde, insisto, se empezaban a ver pues, los temores que en ese momento tenía la idiosincrasia de todo el mundo, ¿no? Un poco antes, fíjate que ya a finales de la década de los 50, Gregory Peck y Anne Margaret ya habían estelarizado una película que se titula On the Beach, donde se especulaba, era la primera película que especulaba qué ocurriría si la humanidad fuera barrida por una bomba nuclear. Ya una vez más, la bomba atómica, esa aparición, algo que hemos discutido aquí varias veces en varios géneros, ¿cómo ha tocado este fenómeno a fin de cuentas? Sale también por ahí, ¿no? Exactamente, sí, muy jovencito, Sí, sí, muy cierto. jovencito Anthony Parker. Pero Sí, muy bien la película en ese aspecto, porque el fenómeno especulativo ahí rebasa nada más la mera idea de qué puede ocurrir, sino que hace un trabajo lo más serio posible sobre tanto el fenómeno del aislamiento, qué implicaciones existenciales tiene el hecho de detonar una bomba atómica en tiempos modernos, por llamarlo de alguna manera, cuando ya Días de desesperanza le pusieron aquí Exactamente. en México. No recordaba, fíjate qué bueno que te acuerdas. Maravillosa película, es Sí, cierto. cómo no. Muy olvidada, de las olvidadas de Gregory Peck. Mucho. No, es Gregory Peck, me parece que estaba Garner también. Sí, la que exactamente. Está por ahí. Tiene un reparto formidable, Sí, sí, sí. pero lo esencial es esto. Era un cuestionamiento que hasta aquel entonces la Norteamérica de la Guerra Fría realmente no había considerado. Ellos estaban ufanos, felices de haber triunfado durante la Segunda Guerra Mundial, haber detonado esas bombas atómicas en Japón. Y sin embargo, estaba por supuesto la otra cara de la moneda, ese lado oscuro de haber desatado el átomo a ese nivel. Implica también como una salvación, como una amenaza. Y todos, por supuesto, a partir de ahí empezaron a verla como una amenaza. A raíz del Planeta de los Simios y a raíz de otras producciones, empieza a sembrarse esa semilla que yo creo que ya culmina y realmente se exacerba cuando a finales de la década de los 70s llega el buen Mark Rokatansky, ¿no? Surge aquel Sí. boom Pero fíjate que una espectacular, ¿no? muy buena referencia en esa época convulsa de los años 60, a finales sobre todo, surge ese libro que daría pie a una película que pasó a ser de culto, olvidado un poco, que sería El muchacho y su perro. En 1969 prácticamente De Bradbury, aparece, Bradbury, ¿no? sí, aparece el libro y era una crítica, una sátira a la sociedad norteamericana de ese entonces, Claro. pero es una referencia a Mad Max también, Exactamente. en los años 80. por Y lo supuesto. platicábamos, ¿no? También el cine animado en los 70s con Hayao Miyazaki, precisamente, pues que Conan... El niño detective. El niño del futuro, el niño detective, algo así. Así es. Empezaron ya a tocar ese tipo de temas, pues escabrosones, ¿no? Porque la verdad, bueno, aparte Hayao Miyazaki nunca ha tenido miedo a tocar, pues en sus producciones. La cultura japonesa se supo levantar a partir Claro. de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. precisamente por eso y es una ellos- sociedad que ha sabido manejarse en el holocausto, ¿no? Y en su cine, ya sea producciones de cualquier tipo, lo vemos retratado de manera pues, formidable muchas Bastante, veces, ¿no? sí, claro, y por supuesto mucho muy cáustica, incluso el mismo Claro. Akira Kurosawa lo retomaría después en su película de los sueños. Y ahorita que mencionas a Hayao Miyazaki, sí es cierto, tiene otra película que es la de Nausicaa, Sí, que claro. esa es 100% ciencia ficción, pero que maneja mucho estos aspectos, ¿no? Sobre la desolación humana a raíz de, vamos, la propia necesidad del sujeto de entregarse literalmente a la fatalidad. Los japoneses, sí es cierto, lo tienen mucho, Nausicaa. muy concreto, exactamente. Guerreros Muy del Viento. claro. Guerreros del Viento le pusieron aquí, Le sí es pusieron cierto. aquí Guerreros del Viento. Sí, gracias Rubén, porque se me va el título en Es español. que de repente es difícil, ¿no? Sí, es que A son ver, ¿te tantos acuerdas los más del título aquí? Sí, Pues, sí, Nausicaa, sí. Guerreros del Viento, es cierto. Bueno, Y pues muy vamos a buen hacer filme. vamos a hacer una pausa Claro. rápida porque seguimos encabalgados aquí en este tema que es Sí, porque Mel bastante amplio. Gibson, David Carradine, Ahorita Dick vamos a Morrow, entrar todos de a entrada, territorio más conocido para algunos, ¿no? Claro. Seguimos aquí en Sin Escape y bueno, es un tema amplísimo. Pues me encontré con una curiosidad, una película que es de 1975, me parece ser, Un muchacho y su perro. Muy curiosa porque es la relación de este chico que lo único que busca es sobrevivir. Y lo curioso del asunto es que hay un perro que constantemente le habla a través de vibraciones mentales. Don Johnson es el protagonista de Dios esta santo, película, muy chavito Dios el santo. muchacho. Y imagínense nada más la premisa de la película, obviamente basada en una Y Don novela de Johnson, 1969. no, Insistes. Pero es una película muy curiosa que le debe mucho a Mad Max, ¿eh? Ajá. ¿Sabes qué? Hay un homenaje a la película en el libro de los secretos.
Ajá. O en el libro sí, de Eli, bueno. Hay una escena donde está un cartel Ajá. del muchacho y su perro. Sí, de hecho, exactamente. Pero ahí- bueno, el libro de los secretos, que ya es muy contemporáneo con ese Washington, The Book of Eli, es un plagio total todo. a todo exactamente. De todo. Incluso a lo que hacen los italianos, que ahorita vamos a tocar. Pero sí, exactamente. El muchacho y su perro, el texto, yo lo llegué a leer en alguna ocasión cuando estábamos en la universidad, en inglés, me gustó mucho, la verdad, muy interesante. Sí, tienes razón, es a nivel satírico, maneja mucho el humor negro. Ya la adaptación pierde mucho esos elementos, trata de mantener lo más que se puede, pero sí prefiguraba ya los aspectos del cine postapocalíptico, donde el sujeto se tiene que mover a través de escombros, a través de edificios destruidos, de ruidos, y donde sí, su única compañía va a ser este perro que no solamente va a fungir como mascota, sino también como compañero. Y que es el más centrado, digamos, de los personajes, claro. ¿no? Como elemento irónico, claro, esto siempre funciona, ¿no? Porque pues, el animal tiende a ser el más racional y el ser humano, como siempre, tiende a ser el más salvaje, ¿no? El más bestial. Entonces, pues sí, es un muy buen ejemplo que aquí en México, hasta donde se no tuvo mucho éxito, fue rescatado ya en el beta con el título de 2025, Sí. nada más, aprovechando más una imaginería más acorde ya a finales de la década de los 80 con un Don Johnson en la portada, yo recuerdo ya como de Miami Vice, con su lente oscuro y una fusca. Que nada que ver. Exactamente, Nada que ver no. con- Pero era enganchar a la audiencia, ¿no? Pensando que si es cine postapocalíptico, cine futurista, pues por ende debe tener todas estas Yo características. insisto. Me encanta que el es entonces final. está bueno. Yo insisto. Está Me bueno. Don encanta el Johnson. final. Lástima que no podemos decir No, así el no lo spoiler. hagas, por favor, porque hay pero que qué verla. final Sí, tan cómo no. curioso. Bizarra la película. Claro. Don Con total Johnson. No, bueno. Tú estás traumado. Es que lo mejor que le vi creo que era armado hasta los dientes. ¿No? Ah, sí, bueno. Creo que fue lo mejor. No, sí, tienes razón. Bien. Pues ya, bueno, total. Llegaría Mad Max, Sí, ¿no? exactamente. Vino Mucho le debe a reconfigurar todo Mad este Max. fenómeno. Claro George que sí. Miller. Fíjate que Qué ya maravilla. Mad Max se suma a este fenómeno que en Australia se estaba generando, porque Mad Max es australiana, Sí, claro. que se le conoce como el Exploitation, el cine de explotación que estaba generando ya, como secuela, por supuesto, el cine de explotación que se daba en los Estados Unidos, y donde ya en Australia estaban desarrollando esta línea postapocalíptica antes de que se pusiera realmente en boga, porque hay otras producciones de aquel entonces en Australia que ya manifestaba una sociedad salvaje, totalmente decadente a raíz de diversas circunstancias, donde incluso se dedicaban a cazar humanos. Hay una que se llama The Big Hunt, si no me equivoco, donde sucede ese fenómeno, pero Mad Max viene a estilizarlo mucho. Es un genuino estudio de personajes sobre lo que ocurre en una sociedad no tan devastada todavía, pero sí podemos ver cómo la anarquía es lo que predomina y donde las pandillas En eso las tres motociclistas... películas son completamente distintas. Sí, exactamente. Y eso es lo que las hace mucho, muy interesantes. Vemos una progresión en el desarrollo del personaje, también en las cualidades histriónicas, incluso de Mel Gibson. En la primera se ve todavía un poco Pues, embarado. novato, Bastante, ¿no? sí, muy tieso todavía en su ejecución histriónica. Pero sin embargo, la historia es muy interesante. Esta gente de policía que debe precisamente brincarse las tablas de la ley para hacer justicia por su propia mano una vez que unos pandilleros destruyen a su familia, ¿no? Y es muy interesante la forma en la que Y ellos con Miller escenas hace el retro. violentísimas. Bastante. Para la época, época. sobre todo. Sí, sí, es bastante. Fíjate que aquí ya se empieza a generar este binomio interesante. El cine futurista postapocalíptico no puede ser entendido como tal, ya si no es en base a Con una cierto serie grado, ¿no? de hiperviolencia, claro. incluso en momentos, cierto grado, por supuesto, también de sexualidad. Las mujeres deben mostrar tarde o temprano los senos y los personajes emulan poco a poco al fenómeno que ya se había preestablecido en personajes del spaghetti western, ¿no? A veces su pasado es nebuloso, a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero llegan. O sea, el western y el cine postapocalíptico se presta, porque estamos hablando de ambientes desolados. Y el más claro ejemplo, brincándonos un poquito antes de regresar a una película que quisiera comentar, el más claro ejemplo para mí es, me encanta la película, aunque me imagino que no les va a gustar, A ver, venga. El Mensajero, de Kevin El Costner. mensajero que Ay, también es- Rubén, te digo Me una gusta cosa. la película. Bueno, es un placer, pero un placer culpable junto con Mundo Acuático. no, es que- a mí me gusta Mundo mucho la Acuático. película, pero tal vez es cierto, o sea, un futuro posapocalíptico mezclado con el western, ¿no? Sí, O sea, sí, claro. Simplemente por intentar aterrizar ese ejemplo Sí, sí, tú no, que, no, que te, dabas, te ¿no? comprendo, tienes razón. Kevin Costner lo que hizo, también como Mundo Acuático, que es cine postapocalíptico. Ujú. Que así no la aguanto, ¿no? No, está Yo no la terrible. No, soporto. pues es mi Pero placer es que culpable. yo no la es soporto. cuestión de Es guión. metas con mi placer culpable. Es, a fin de cuentas, el guión. Aquí el chiste está en el guión. En el cartero, pues trata de hacer un cine muy serio, que a veces, desgraciadamente, siento que se carga demasiado a la velocidad patriotera. Y que no le Aparte queda está tan- larguísima que la no, película. a mí me encanta, no le Está queda larga, a mí me encanta. como la cuaresma, larguísima. A mí me gusta exactamente. mucho, yo la disfruto, Igual la de historia, insufrible. Ajá. Yo la disfruto, pero y quería comentar una película de Giuliano Carnimeo, hablando que tocábamos el tema de Mad Max, pues empiezan a surgir lógicamente Claro. estas películas que buscaban aprovecharse del éxito
El guerrero de la carretera. El exterminador de la Arréstese, carretera. Exacto. Ajá. Precisamente de Giuliano Carmineo con Robert Iannucci. Ajá. No, olvídate. Mira. Muy disfrutable, malísima la película. Pero lo que tienen los italianos es que también, como ya lo había mencionado con otras de su cine derivativo, cuando hablamos aquí de cine derivativo, es que son honestos a fin de cuentas. Claro. No niegan la cruz de su parroquia y al final saben cómo entretenerse y entretener al público dando a fin de cuentas lo que quiere. En el guerrero de la carretera, ya fíjate que se pone de manifiesto y pone incluso todo el plano a nivel plástico y narrativo de todo lo que van a hacer estas siguientes películas. Y ese mismo año, de Joe D'Amato, Ajá. Los Rangers de Texas. Oh, por favor, dame. No. Muy buena película. Esa es Mira, una joya. yo me- Dificilísima de conseguir. Yo me quedo con los guerreros del Bronx, la verdad, de Deodato. A mí con- me encanta, la verdad. Con Big Morrow, los Sí, pandilleros del Bronx, De precisamente. hecho, ahí vamos, tenemos que casar este otro fenómeno, fíjate. Todos los estrellas de la mundo década de los anduvo por 70 ahí. le entraron. Laura a ese Gainser tipo de estuvo cine. también por ahí. Exacto. Todo el mundo hizo. Pero fíjate, mientras que el guerrero de la carretera pone de manifiesto cómo se deben de retratar y cómo deben estar ya ataviados los personajes, sí. los automóviles son una fusión de todos los elementos que se consideraba decadentes, puesto que lo que en ese entonces era nuevo, ya para ese futuro postapocalíptico, eran cacharros. Tiene mucho de la estética que ya se manifestaba, por ejemplo, la de los guerreros, donde la estética punk, entre glitter, entre glam. Sergio Martino, Todo que es nos ver- regala la que de Nueva Exacto, York, que es exacto. maravillosa también esa película. Y eso también se debe a la película de John Carpenter, que es Fuga de Nueva York. Exacto. Nueva York Escape se de vuelve el Nueva York. punto nodal, neurálgico para desarrollar estas historias. ¿Por qué? Porque era el culmen de la urbanidad, de la modernidad. Claro. Y si esta puede ser destruida, entonces todo puede pasar. No hablemos de Escape de Los Ángeles, también no, protagonizada claro. por Kurt Russell, pero son maravillosas y todas de los 80. Fue Exactamente. una década que nos dio Sí. una particularidad en cuanto al mundo posapocalíptico. Todo, Y todo mencio- pasaba. mencionamos- Yo quiero quedarme Ajá. mucho con esta referencia de Mad Max 2, que para Sí. muchos es la secuela, supera la primera en muchos aspectos. Es la favorita de Guillermo del Toro Claro. como película. Es mi favorita, me encanta hasta el perro pastor australiano que Sí, lleva ahí sí, Mad sí. Max, el Ajá. automóvil que se volvió también un personaje Sí. y la secuencia inicial es extraordinaria, ¿no? Y Escape de Nueva York también John Carpenter es mago para Otro con contar Bruno ese tipo de Mattei, que historias. también le Claro. entró pues, a todo, ¿no? Lo decíamos. Exactamente. Y bueno, el cine italiano que se regocijó en los 80s, principios de los 80s, de hacer cualquier tipo de cosas, con Fred Williamson, Big Morrow, todo el mundo anduvo por Ernest ahí. Borgnine, todas las grandes Bueno, Ernest glorias de Borgnine los ya en los 80s Sí. hacía el guión que le caía. Todo, exactamente. Pues, había que sobrevivir, ¿no? Pero Franco Nero también llegó a participar en alguna que otra. Estaban en su Todos propio entraron a ese tipo de apocalipsis. películas. Exacto. Algunos de ellos, efectivamente. Y bueno, el tiempo se nos está terminando. Suele pasar, sí. Terrible. Nos salvamos. No tocamos Batalla por la Tierra. Sí, qué bueno que no, muchas Bueno, gracias. reiterando, yo creo que tenemos que dedicarle más tiempo a Sí, las claro. películas que se han Porque fue, realizado. ahorita más que fue mencionar lo que recordábamos algunas de ellas para que la gente también pues recurra precisamente a las bibliotecas, porque ahí van a por encontrar supuesto. pues... Aquí hay mucho de este material precisamente. Como se ha vuelto de culto, es necesario revisarlo, entonces estamos a sus órdenes. Tanto la biblioteca que suele pertenecer a Casa Jesús Terán, que bueno, está en reparaciones perpetuas, yo creo que nunca, no veo cuándo vamos a terminar eso. Está ubicado en la primera planta de la Biblioteca Jaime Torres Bodet y por supuesto a sus órdenes también y un servidor en la Biblioteca del Centro Cultural Los Arquitos, a la media esquina con Héroe de Nacosari. Y pues bueno, ahí tenemos muchos de estos títulos, como muchos no se han editado ya en México, no se han renovado pues para su distribución en DVD, algunos son en inglés nada más o en su idioma original con sus títulos en inglés. Entonces, como sea, vale la pena el esfuerzo, revisarlas. ¿no? De revisarlo. Y ver todas las proyecciones, todos los... Claro, hay ciclos constantemente. Yo incluso he llegado a programar varios sobre cine postapocalíptico. Ahí, cuando gusten, adelante, estamos a sus órdenes, tanto a nivel de orientación como, por supuesto, también para proveerles títulos que esperemos sean de su interés. Y también a sus órdenes en el correo electrónico para que, si usted lo desea, la de la columna de un servidor que se publica todos los lunes y viernes en la sección de espectáculos del Heraldo, que es Corte y Queda. Sus órdenes en corte-iqueda@hotmail.com.
Y recordar el Facebook de Sin Escape AXTV, para que nos dejen sus comentarios. Agradecerle a toda la gente, Salvador Castillo, Eric Negro, que nunca fallan con sus comentarios. Qué bueno. Que siempre están por ahí. Puntuales. Pero puntuales, incluso siempre dejando por ahí buenos comentarios Claro. y cualquier publicación que hacemos también por ahí opinando sobre eso. Perfecto. Me quedo con la sensación de que tenemos que volver a abordar el tema. Oh, sí, cómo Nos no. faltó la década de los 90s, Claro. nos faltaron las películas más Ya recientes. fue menos, se dio menos este fenómeno, o sea, se Sí, fue pero creo sofocando que hay conforme la Guerra cosas Fría fue interesantes que se atenuando, pueden todavía pero se tocar un presta. poco y a Vamos lo mejor abordarlo entrar con a- futuros distópicos, algo así, ¿no? Exactamente, Claro. entrar un poco en ese territorio. Obviamente no hablamos de zombies porque es un tema aparte. Exacto. Sí, sería otro programa. Otro programa. Exacto. ¿Para Pero qué bueno, nos metemos en fue una problemas? maravilla Ajá. tener como que este abanico de Claro. ideas, por lo menos un recorrido Sí, señor. histórico Ujú. en este cine Don Arturo. apocalíptico. Un gustazo, como siempre. Mi John Pau, Sí. como siempre. Rubens, como siempre, también un placer. Un gustazo, Estar agradecerle como siempre el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Esto es Sin Escape, no le cambien.